buenas, imparables. Soy el pastor Brian Charay, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 29, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra y acercarnos más a ti. Señor, hay algo que tenemos que reconocer y que muchas veces nos cuesta hacerlo. Y es que somos adúlteros espirituales. ¿Cuántas veces nos hemos revolcado en la cama de otros dioses y hemos sido infieles a ti, Señor? Te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a saber cómo volver, cómo restaurar nuestra relación contigo. Cómo volver a tomarnos de tu mano y salir adelante. Cómo hacer que esto funcione realmente, Señor. Guíanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿De qué formas estamos haciendo concesiones, cediendo a las creencias de nuestra sociedad para evitar la cancelación? ¿Cómo estamos diluyendo nuestras creencias, principios y valores como cristianos para no desencajar en la cultura? ¿Quién o qué nos está seduciendo de tal forma que adulteramos espiritualmente, poniendo en lugar de Dios a otra persona o cosa? ¿De qué manera podemos permanecer fieles ante tantas opciones que el mundo nos ofrece? Apocalipsis es la carta de Juan a las 7 iglesias que están en Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Con el objetivo de qué? De revelar a Jesús y desenmascarar los planes de Satanás a lo largo de la historia y específicamente en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Jesús, buscando así demostrar la fidelidad de Dios en cada época para animar, fortalecer, redimir y finalmente liberar a su pueblo del pecado y sus consecuencias. En el capítulo 1 a Juan se le dio una visión. ¿Recuerdas que Jesús camina entre 7 candelabros que representan a las 7 iglesias? Y ahora los capítulos 2 y 3 desarrollan lo que se conoce como el mensaje a las 7 iglesias. Cada mensaje estaba destinado al grupo específico de creyentes cristianos que componían la iglesia en esa ciudad. Su contenido se relacionaba con su situación y sus experiencias tales como existían en los días de Juan. Cuando los creyentes de Éfeso, por ejemplo, leyeron el mensaje de Jesús, pudieron ver que él les estaba hablando directamente a ellos y a su experiencia. Pero, atención con esto, estos mensajes también tienen un significado más amplio. Las 7 iglesias son una representación de la historia de la iglesia cristiana, desde los días de Juan hasta la segunda venida de Jesús. Así, las características de cada una de las 7 iglesias corresponden a un periodo particular que describe la condición de la iglesia desde, de nuevo, el primer siglo hasta el final de la historia de la tierra. Piensa, a ver, para que sea más fácil, piensa como si estuvieras en un viaje que va desde el lugar A hasta el lugar B y que tiene diferentes escalas. Bueno, el viaje que nos presenta Apocalipsis es cómo Dios está presente en medio de su iglesia desde la época de Juan hasta la segunda venida de Jesús, y cada iglesia es una escala de este viaje en el cual se nos permite bajar para ver cuál era la condición interna de la iglesia en ese periodo específico de la historia y que podamos aprender de eso para nuestra propia relación con Dios. Ya que el consejo de Jesús a estas iglesias se aplicó a los creyentes cristianos de Asia Menor, sí, hace muchos siglos, pero también se aplica a nosotros hoy. Enfrentamos muchas de las mismas tentaciones y ataques de Satanás que ellos se enfrentaron, incluso si vivimos en un mundo muy diferente. Por lo cual, en este episodio veremos ahora las iglesias de Pérgamo y Tiatira. Esas serán las estaciones de este viaje en el tiempo en las cuales nos detendremos y miraremos un poco para poder aprender de estas dos iglesias. El tercer mensaje es entonces a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que comprometió sus principios. Ya arrancamos mal. Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 al 17 contiene este mensaje y aunque sus principios se aplican a cada generación, el cumplimiento histórico de esta profecía se produjo entre los años 313 al 538 después de Cristo. Pérgamo estaba ubicada en la cresta de una montaña, como para que te hagas una idea, y era conocida por sus numerosos templos paganos y su gran biblioteca de 200.000 rollos, una cosa increíble para la época.
Pérgamo creó el primer culto de adoración a un emperador vivo. Por eso Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice que es el lugar donde está el trono de Satanás. ¡Oh, fuerte! Cuando la persecución de Satanás durante el período de la iglesia de Esmirna hizo que la iglesia creciera aún más rápidamente antes que destruirla, Satanás probó con una táctica diferente. En lugar de tratar de destruir a la iglesia por medio de la persecución, la llevó a comprometer sus principios al unirse con los poderes del Estado. La iglesia ya no fue perseguida, la iglesia se hizo popular. Mediante esta unión entre iglesia y Estado fue exaltada, y en el período de Pérgamo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado, en la religión oficial del Imperio Romano. Pero, para lograr esto, para jugar ahí arriba, la iglesia tuvo que ceder ante muchas cosas. Mezcló enseñanzas paganas con principios bíblicos que siguen hasta hoy. Relajó sus estándares para atraer a los no cristianos. Adoptó dioses paganos, los rebautizó con nombres de santos cristianos. Los paganos estaban acostumbrados a adorar ídolos, por lo que se introdujeron en la iglesia imágenes de los santos para su adoración. Se adoptaron doctrinas falsas, incluidas las influencias de la adoración al sol, que llevaron a la observancia del domingo, el día del sol, en lugar del día sábado, el séptimo día de Dios, como día de reposo. La iglesia romana estaba siendo exaltada a unirse con el gobierno romano durante todo este tiempo. Por eso Jesús se dirigió a Pérgamo con estas palabras en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice. ¿Qué representa la espada de dos filos? Hebreos capítulo 4, versículo 12, compara la palabra de Dios con una espada aguda de dos filos. La iglesia de Pérgamo estaba perdiendo de vista, ¿qué cosa? La verdad bíblica. Estaba permitiendo que la palabra de Dios se diluyera con doctrinas y prácticas paganas. De esta manera, Jesús les recuerda que Él es quien empuña la espada de dos filos de la palabra, la fuente de las verdaderas creencias. También en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice que algunos en la iglesia de Pérgamo estaban siguiendo el ejemplo de Balaam, historia que se encuentra en Números 22. ¿Recuerdas quién es Balaam? Balaam fue un falso profeta que se unió a un rey pagano, Balac, para conducir a los hijos de Israel a que se alejen de Dios. Así, el poder religioso y el poder del Estado se unieron en las personas de Balaam y Balac para hacer que Israel comprometiera su fe en Dios. Por lo que el mensaje aquí es que en el período de Pérgamo, la iglesia y el Estado se unirían para comprometer la fe bíblica. En este período el mundo entraría en la iglesia y la iglesia sería exaltada. El poder religioso y el poder político se unirían para apoyarse mutuamente y hacer cumplir las políticas y las doctrinas de cada uno. La tradición y las doctrinas humanas serían aceptadas en la iglesia en lugar de la verdad bíblica. Por eso dice Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículos 16 y 17, arrepiéntete, apártense de todas las falsas doctrinas, deleítense en mi palabra. Este sigue siendo un buen consejo para nosotros hoy. Satanás está ansioso por comprometer nuestra fe e inducir falsas enseñanzas en la iglesia de hoy. La iglesia comprometió su fe durante el período de Pérgamo. Sucedió entonces y Apocalipsis nos dice que volverá a suceder en los últimos días. También puede suceder en nuestra propia experiencia espiritual personal. Nuestra única seguridad, ¿cuál es? Pasar tiempo con la palabra de Dios, alimentarnos de ella, permitir que nos nutra espiritualmente, que nos vacune, por así decirlo, contra los engaños de Satanás. Jesús termina su mensaje a Pérgamo con esta promesa. Al que venza le daré del maná escondido y una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que conocerá solo el que lo recibe. En la época de los romanos, si ibas a un juicio ante la corte, cuando el jurado regresaba, arrojaba una piedra blanca en un recipiente si eras absuelto, si eras inocente, o una piedra negra si eras declarado culpable. La piedra blanca representa la libertad de la culpa. Entonces lo que está diciendo es que los que vencen y se niegan a involucrarse en las concesiones de esta unión iglesia y Estado están libres de culpa. Jesús los limpia de sus pecados, los absuelve por medio de una piedra blanca. Todo esto es un estímulo para que nunca comprometamos nuestra fe, sino que siempre seamos fieles a Jesús. Te invito a reflexionar sobre esta primera iglesia. ¿No estará pasando en tu vida lo mismo que pasó con Pérgamo? ¿Sabes por qué crees lo que crees?
¿Es la Biblia la autoridad sobre tu vida o no pasa de un libro de consulta? Si comparas el tiempo que pasas consumiendo otro tipo de contenido con el tiempo que pasas estudiando tu Biblia, ¿qué dice esto sobre por qué es tan fácil ser engañados? ¿Puedes sostener tu sistema de creencias con la Biblia? ¿O lo haces porque siempre te dijeron que era así, pero no tienes la menor idea de por qué? No digo esto para que digas, ay, soy un desastre, Brian, es verdad, y desanimarte, sino sacudiéndote para que veas la realidad. Tu vida depende de esto. Porque si no conoces cuál es la verdad, ¿cómo lograrás identificar la mentira? Hoy, más que nunca, necesitamos resistir la tendencia a ceder ante las ideas, pensamientos, filosofías, ideologías que el mundo nos propone con tal de encontrar un punto medio. No podemos servir a dos señores. La historia es una muestra de eso. La pregunta es, ¿no estaremos intentando hacerlo en nuestra propia vida? ¿De qué forma estamos haciendo concesiones con las creencias de nuestra cultura o sociedad para evitar la cancelación? Continuando entonces, vamos al cuarto mensaje de los 7 allí de Apocalipsis a las iglesias. Y ahora toca la iglesia en Tiatira, la iglesia corrupta. O sea, la cosa no mejora. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 19 está esta iglesia. Aunque sus principios se aplican a cada generación, el cumplimiento histórico de esta profecía se produjo entre los años 538 al 1517 después de Cristo. La ciudad de Tiatira, para que te hagas una idea, se encontraba entre dos valles en la principal ruta comercial. Era un floreciente centro artesanal, famoso por sus tejedores y artesanos y por su hermosa tintura púrpura que se usaba para teñir las telas. Tiatira representa a la iglesia en el período de la Edad Media, donde fue culpable de adulterio espiritual. A lo largo de la Biblia encontramos la relación entre Dios y su pueblo, ilustrada por una relación matrimonial. Isaías 54:5, Jeremías 31:32, Efesios 5:23 y así podría seguir mencionando. A menudo se representa a Jesús como el esposo y a la iglesia como su novia. Así como el esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro hasta la muerte, Dios y su pueblo deben ser fieles el uno al otro. Dios siempre es fiel con nosotros, pero cuando le somos infieles es adulterio espiritual. En Apocalipsis 2:20 se menciona a Jezabel. ¿Sabes quién es Jezabel? Jezabel fue una reina malvada de Israel, esposa del rey Acab en Primera de Reyes 21. Ella resistió al profeta Elías y luchó contra sus esfuerzos por llevar a Israel de regreso a Dios. La famosa historia, ¿no?, de Elías en el Monte Carmelo. Ella aparece aquí en Apocalipsis como un símbolo de adulterio espiritual, apostasía, infidelidad. Ella es la encarnación de la iglesia falsa, es una figura que usa Juan para hablar de la iglesia falsa. Durante este periodo, la Edad Media, todo tipo de mitos y falsedades inundaron la iglesia. La iglesia combinó su autoridad con la del poder político para obligar a hombres y mujeres a creer y seguir las tradiciones humanas en lugar de las puras enseñanzas de la Biblia. Durante la Edad Media, la luz de la verdad de Dios titiló, casi se apagó. Pero incluso en estos siglos de apostasía, Jesús contempló a la iglesia y vio a algunos que habían permanecido fieles a él. Se enfrentaron a todas las tentaciones y los embates de Satanás y a una iglesia apóstata. Jesús dirige estas palabras de consuelo a los que permanecieron fieles en medio de todas las matanzas y todo lo que pasó durante la Edad Media en Tiatira. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó en la Edad Media con los cristianos, entre comillas, esos no eran los cristianos. Eso fue lo que quedó de una iglesia que totalmente adulteró espiritualmente con Dios. Los cristianos fueron perseguidos también, fueron muertos también. Entonces Jesús dice, pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, les digo, no les impondré otra carga, pero la que tienen, reténganla hasta que yo venga, dice Apocalipsis 2:24. Dios siempre ha tenido su pueblo fiel. En los últimos días, cuando parece que todo el mundo siga el poder de la bestia que se opone a Dios, ya llegaremos a eso, todavía habrá quienes guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Necesitamos tomar las decisiones hoy que nos permitirán, por la gracia de Dios, estar en ese grupo fiel, cuando todo se esté derrumbando. Por lo cual, reflexiona. ¿Estás cayendo en adulterio espiritual? ¿De qué manera le estás siendo infiel a Dios?
Cuando alguien o algo reemplaza a Dios en su puesto de rey en esta vida, entonces esa persona o cosa que ocupa el lugar de Dios, por definición, se convierte en tu Dios. Cualquier cosa, sin excepción, se puede volver un ídolo una vez que llega a ser un sustituto de Dios en tu vida. Incluso aquello que por ahí no es malo en sí mismo, como una carrera universitaria, un trabajo, una relación amorosa, amistades y hasta la propia familia, mira lo que te digo. Y como tu mente define y determina quién eres, cómo piensas y lo que haces, debido a que todo fluye a partir de allí, tu mente es el campo de batalla donde los dioses de esta vida luchan por ocupar el lugar que le corresponde al único y verdadero Dios. Por lo cual, pregúntate, ¿quién o qué es aquello que te está llevando a ser infiel en tu relación con Dios? ¿Cómo el ver el amor de un Dios que, a pesar de tu infidelidad, estuvo dispuesto a dar su propia vida por ti para que puedan reconciliarse, hace que vuelvas hoy a Él, no por tus méritos, sino por los de Jesús en la cruz? Siguiendo los símbolos que se dan aquí, ¿con qué amante tienes que tener esa conversación seria porque está destruyendo tu matrimonio con Dios? Es hora de tener esas conversaciones difíciles y tomar decisiones radicales. Si no, seguiremos en la misma. ¿Con cuál de estas iglesias te sientes más identificado y por qué? Reflexiona sobre las preguntas que fui realizando mientras por ahí profundizamos en cada una de ellas, y en el siguiente estudio continuaremos viendo las iglesias de Asia Menor que representan la fe de la iglesia cristiana en los diferentes periodos de la historia, desde Juan hasta la segunda venida de Jesús. Este viaje continúa, así que no te me bajes ahora. Conversamos con Dios sobre esto. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra y ver que eres un Dios que, incluso conociendo que te fallamos una y otra vez, sigues insistiendo por nosotros. No merecemos tanto amor, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado indignos de poder volver a ti, inmerecedores de tu perdón, porque te hemos sido infieles, Padre? Pero hoy también encontramos a un Jesús que nos dice, todavía puedes volver a mí, todavía puedes hacer las cosas bien, todavía puedes tomar decisiones correctas, y no porque lo merezcas, no porque seas digno, sino por lo que yo hice por ti en la cruz. Ayúdanos, Señor, a poder ir delante de tu presencia en medio de nuestro pecado y poder decir, Señor, te necesitamos. Fuimos infieles, pero gracias, porque tu gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja igual. Gracias, porque tu gracia nos permite acercarnos delante de ti para poder arrancar de nuevo. Que hoy, si hay alguien que está escuchando esta oración y está pensando que no puede volver a ti, Señor, que pueda tener la seguridad de que no importa cuán lejos se haya ido o cuán bajo haya caído, hoy puede ir delante de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en medio de un tiempo donde las cosas cada vez se pondrán peores. Pero si no se levanta una generación que pueda estar del lado de tu palabra, seremos una generación que, al igual que tantas en la historia, habrán hecho concesiones, habrán cedido, y para cuando nos damos cuenta somos todo menos tu iglesia. Danos fuerza, Señor, que cada día tu palabra sea la autoridad sobre nuestra vida y seas tú el centro de la misma. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.